Vimos en un video anterior cómo conectar los paneles solares en serie o en paralelo, junto con las ventajas y desventajas de estos dos métodos de conexión. Sin embargo, todas estas explicaciones se basaban en paneles idénticos. En la práctica, es posible que te encuentres a menudo conectando paneles solares con características diferentes, ya sea voltaje, corriente, potencia o incluso la marca. Conectar paneles diferentes no está exento de consecuencias, así que hoy vamos a examinar varios ejemplos para entender cómo conectarlos correctamente, para minimizar las pérdidas de rendimiento y los errores de cableado. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y no dudes en hacer tus preguntas en los comentarios. Antes de sumergirnos en ejemplos de conexión de paneles con características diferentes, repasemos primero lo básico de una conexión en serie con dos paneles, cada uno con una potencia de 305 vatios, un voltaje de 32,5 voltios y una corriente de 9,38 amperios. Recordatorio rápido, usando la fórmula P, A sobre BEXI, potencia, A voltaje, X corriente, 32,5 voltios multiplicado por 9,38 amperios, efectivamente da aproximadamente 305 vatios. En una conexión en serie, los voltajes se suman, mientras que la corriente en amperios se mantiene constante sin importar el número de paneles en la serie. En este caso específico, tendremos un voltaje de 65 voltios y una corriente de aproximadamente 9,38 amperios. La potencia, por su parte, será de 610 vatios. Para una configuración en paralelo, con los mismos paneles, aún con 305 vatios de potencia, son las corrientes las que se suman, mientras que el voltaje permanece constante. Así que, en esta configuración, tendríamos un voltaje total de 32,5 voltios y una corriente de aproximadamente 18,8 amperios. La potencia también sería de 610 vatios. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que para conexiones en paralelo puedes usar conectores de este tipo, dobles o hasta 4 conectores, pero debes, por supuesto, verificar la corriente máxima, que a veces está limitada a 30 amperios, dependiendo de los conectores. En mi video anterior, algunos espectadores señalaron esto cuando solo había mostrado una imagen para ilustrar mi explicación, pero resultó ser una observación muy relevante. Quiero agradecer a aquellos que comentan en mis videos. Por cierto, la opción más segura, sin embargo, es usar barras colectoras. Con estas, la corriente puede subir fácilmente hasta 250 amperios sin ningún problema. También cubrimos la configuración mixta serie paralelo. Para este ejemplo, utilizaremos 4 paneles para hacerlo más claro. Aquí tendremos 2 pares de paneles conectados en serie, y luego estos dos conjuntos se conectarán en paralelo. Mantengámonos con los mismos paneles de antes. En esta configuración, tendremos 32,5 voltios más 32,5 voltios, lo que resulta en 65 voltios, con una corriente de 9,38 amperios y una potencia de 610 vatios para cada par de paneles conectados en serie. Lo mismo se aplicará al segundo conjunto, ya que seguimos utilizando paneles idénticos. Ahora, cuando conectemos estos dos conjuntos en paralelo, el voltaje permanecerá sin cambios en 65 voltios, mientras que la corriente aumentará de 9,38 amperios a 18,8 amperios. Esto nos dará una potencia total de 4 por 305 vatios o 1220 vatios. Puedes usar conectores aquí, ya que la corriente sigue siendo relativamente baja, o puedes optar por barras colectoras. Una vez más, si quieres entender mejor las ventajas y desventajas de las conexiones en serie frente a las conexiones en paralelo, te invito a revisar mi video anterior en el canal. Ahora, veamos qué sucede cuando conectamos dos paneles de diferentes marcas y características y las consecuencias resultantes. Calcularemos la potencia total generada para cada configuración, serie y paralelo. Características de los dos paneles. Victron Energy Blue Solar, 305 vatios, 32,5 voltios, 9,38 amperios. Renogy, 175 vatios, 18,1 voltios, 9,67 amperios. La potencia total teórica de estos dos paneles es 480 vatios, pero eso es solo en teoría. Comencemos nuestro cálculo con una conexión en paralelo esta vez. En una conexión en paralelo, las corrientes se suman y el voltaje se limita al más bajo de los dos. Aquí, esto nos da un voltaje de 18,1 voltios. Como las corrientes se suman, 9,67 amperios más 9,38 amperios da 19,05 amperios. La potencia total se calcula multiplicando 18,1 por 18,1, 19,05, lo que nos da 344,8 vatios. La eficiencia comparada con la potencia total teórica será por lo tanto solo del 71,83%. Eso es una pérdida bastante significativa, así que veamos cómo se ve con la configuración en serie. En una conexión en serie, los voltajes se suman y la corriente se limita al valor más bajo de los dos. Aquí, esto nos da un voltaje de 32,5
50,5 voltios más 18,1 voltios igual a 50,6 voltios. Dado que las corrientes son bastante similares, 9,38 amperios y 9,67 amperios, debemos usar el valor más bajo, que es 9,38 A. Con estos valores, la potencia total se calcula como 50,6 puro, multiplicado por 9,38 A, lo que nos da 474,6 vatios. En este caso, la eficiencia comparada con la potencia total teórica es mucho mejor, ya que alcanza el 98,87%. Aquí tienes una tabla para comparar las dos configuraciones. A pesar de que son dos paneles diferentes, sus corrientes de operación eran muy cercanas, por lo que la conexión en serie resultó en una pérdida mínima. En paralelo, la diferencia de voltaje limita severamente la eficiencia general. Ahora, pasemos a una configuración mucho más interesante para tu comprensión, que espero te convierta en un experto en cableado serie paralelo, esta vez con tres paneles de especificaciones diferentes. Especificaciones de los paneles. Panel 1, 305 vatios, 32,5 voltios, 9,38 amperios. Panel 2, 175 vatios, 18,1 voltios, 9,67 A. Panel 3, 100 vatios, 20,4 voltios, 4,90 y 1 amperios. En realidad, añadí un panel Renogy de 100 vatios y verás que esto cambia significativamente los resultados. La potencia total teórica de este sistema es 580 vatios. Comenzaremos conectando estos tres paneles en serie. Como recordatorio, en una conexión en serie, los voltajes se suman y la corriente en amperios se limitará por el panel con la corriente más baja. Esto nos da un voltaje total de 32,5 más 18,1 más 20,4 igual a 71 voltios. La corriente total se limitará al valor más bajo de corriente, que es 4,91 amperios. La potencia total se calcula multiplicando 71 voltios por 4,91 amperios, lo que nos da 348,6 vatios, mientras que la potencia teórica es 580 vatios. Eso realmente no es muy bueno, ¿verdad? La eficiencia será, por lo tanto, solo del 60,1%. Esta es una configuración muy ineficiente que no podemos considerar. Ahora calculemos con una conexión en paralelo de estos tres paneles solares. Como ya hemos mencionado, en una conexión en paralelo, las corrientes se suman y el voltaje se limita al panel con el voltaje más bajo. El voltaje total será, por lo tanto, 18,1 voltios, que es el voltaje más bajo entre los tres paneles. La corriente total se calcula sumando 9,38 amperios más 9,67 amperios más 4,90 y 1 amperios igual a 23,96 amperios. Con estos valores, la potencia total será de 433,6 vatios. Esto corresponde a una eficiencia del 74,8%. Si bien esta configuración es ciertamente más eficiente que la conexión en serie, aún está lejos de ser ideal, ¿no crees? Tercera opción para intentar mejorar esta configuración: dividir el sistema en dos grupos con el siguiente escenario: paneles 2 y 3 en serie, más panel 1 solo. Veamos qué nos da esto. Grupo 1 en serie, paneles 2 más 3. El voltaje será 18,1 voltios más 20,4 voltios, 38,5 voltios. La corriente será 4,91 amperios. Grupo 2, panel 1 solo. Voltaje, 32,5 voltios. Corriente, 9,38 A. Luego, estos dos grupos se conectan en paralelo. El voltaje total será el voltaje más bajo, que es 32,5 voltios. La corriente total será 4,91 amperios más 9,38 amperios, lo que equivale a 14,29 amperios. Esto nos da una potencia calculada de 32,5 voltios por 14,29 amperios, es 464,4 vatios. Aquí, mejoramos la eficiencia al 80,1%. Esta sigue siendo la configuración más óptima, sin agregar ningún dispositivo, pero para mí, sigue siendo insuficiente en este caso particular. Para este tipo de escenario, usar dos controladores MPPT separados es a menudo la mejor solución cuando se trabaja con paneles que tienen especificaciones muy diferentes. Aquí tienes una mejor configuración, nuevamente, con dos grupos, un controlador MPPT conectado a los paneles 1 y 2 en serie. Esto nos da un voltaje total de 50,6 voltios, una corriente de 9,38 amperios y una potencia total de 474,6 vatios, lo que corresponde a una eficiencia del 98,87%, prácticamente sin pérdidas. Un controlador MPPT conectado exclusivamente al panel 3, aquí entregará sus 100 vatios, sin pérdidas, por lo tanto, eficiencia óptima. En esta tabla puedes ver un resumen de todas las variantes de conexión que hemos probado y la más eficiente. Ventajas de esta configuración con dos controladores MPPT. Cada controlador MPPT
puede operar en su punto de máxima potencia sin verse afectado por las diferencias en voltaje y corriente. No hay limitaciones causadas por los paneles más débiles. Puedes agregar paneles similares a cada controlador más adelante. Cada controlador gestiona una entrada optimizada, evitando desequilibrios de energía. Para más información, consulta la descripción de este video. No olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y una vez más, no dudes en hacer tus preguntas en los comentarios.